Pues, queridos hermanos y hermanas, muy buen día para todos. Una alegría poder compartir la clase de predicación expositiva con cada uno de ustedes. Saludo con mucho afecto y con mucho cariño a mis hermanos y hermanas que están conectados de manera presencial, pero también celebro mucho y agradezco infinitamente a todos nuestros hermanos y hermanas que miran las clases grabadas, que seguramente invierten también el tiempo necesario para poder seguir siendo bendecidos a través de esta clase. Y bueno, oro a Dios, hermanos y hermanas, para que sigamos siendo hombres y mujeres que estemos preparados para cuando sea el momento de hablar, podamos hacerlo siempre con la autoridad del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y con la firme intención de bendecir a nuestra gente, de bendecir a la iglesia, de bendecir a las personas que necesitan escuchar el mensaje de Jesús, la palabra de amor, de perdón, de transformación. Y oro a Dios, hermanos, para que no solamente sean nuestros conocimientos lo que impacte la vida de nuestros oyentes. Oro a Dios para que sean nuestros actos, nuestros hechos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, lo que impacte la vida de las personas. Que sean nuestras acciones, ¿no es cierto? Lo que realmente vean las personas en nosotros a la palabra encarnada, ¿no? La palabra que es Cristo, la palabra que se encarna en nuestras vidas y que de esa manera muchos vengan al conocimiento de la verdad y también quieran vivir vidas transformadas. Vamos a iniciar entonces, hermanos, con nuestra clase. A partir de ahora, empezamos a arrancar ya lo que son la práctica. Vamos a tener que trabajar mucho, hermanos. Pediría siempre su ayuda, su colaboración, que puedan estar despiertos para que me despierten a mí. Y bueno, vamos a iniciar orando. ¿Alguien quiere abrir su micrófono para orar? Para presentar a Dios la clase de este día. ¿Alguien quiere abrir su micrófono? El que quiera, abra nomás y ore, por favor. Ore, por favor. ¿Puedo hacerlo? Adelante, Carlos, por favor. Adelante, Carlos, por favor. Señor, en esta hora de la mañana venimos ante tu presencia para pedirte tu dirección en este curso. Te pedimos que tú estés abriendo nuestros corazones, nuestras mentes. También que estés ayudando al hermano que nos va a estar dictando la clase. Tú lo bendigas a él para que sea de bendición para cada uno de nosotros y que también nosotros podamos ser de bendición a los demás. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Dios Jesús. Amén. 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 Gracias, querido Carlos. No sé por qué pasa, hermanos. Tengo aquí un problema porque cuando abren el micro alguno de ustedes, como que hay un retorno para mí. No sé qué hice o qué tendría que hacer. Bueno, ahora lo resolvemos. Así se puede. Bien, hermanos, vamos entonces a entrar de lleno. Voy a compartir la pantalla. Permiso, un segundito. Muy bien. Entonces, nos quedamos en la última clase, hermanos, con esta diapositiva que tenía que ver básicamente con la intención de que el concepto sí o sí se va a aplicar a los oyentes. Entonces, vimos en esta última diapositiva este flujo o este círculo saludable, ¿no es cierto? Un círculo necesario para todo predicador o predicadora. Primero, tenemos que entrar en el texto. Tenemos que ser fieles intérpretes, exégetas del texto bíblico. Necesitamos desentrañar correctamente el texto, tratar de acercar nuestra silla a los primeros cristianos o a los escritores sagrados para saber qué es lo que ellos quisieron decir, no lo que nosotros pensamos que dijeron. Luego,
ese significado que tiene el texto sagrado lo tenemos nosotros de manera personal para vivir una transformación. Si un predicador, hermanos, en el púlpito dice una palabra, pero en su trabajo, en su negocio, con sus amigos, en la escuela, en la familia, está haciendo otra o está diciendo otra, no es un predicador espiritual, no es un predicador de la palabra, es solamente un predicador de sí mismo, de su vanidad, de su orgullo, de su interés. Y entonces, hermanos, como fin último, dijimos que el predicador tiene que pensar siempre en sus oyentes, llevarlos a la reflexión, que los oyentes puedan decir amén a esa palabra y que puedan hacer algo para cambiar también sus vidas y todos seamos a la imagen de Jesús. Ahora, si una predicación, hermanos, no tiene una aplicación, ¿no? Si solamente nos quedamos en lo que sucedió hace 2000 años, 3000, 4000, 5000 años atrás, ¿no? Que más o menos es el lapso que tenemos de tiempo del texto sagrado, la verdad es que va a ser muy aburrido el sermón. La predicación expositiva, desde ya, ustedes tienen que saber que sí o sí debe tener aplicaciones, pero estas tienen que ser creativas. Es decir, cómo eso que se vivió, que se escribió hace 3000 años, ¿no? 4000 años, ahora es aplicable a nuestro presente. Cuando no hay esa aplicación, hermanos, y no hay una aplicación creativa, es decir, que despierte el interés, es muy probable que el sermón se convierta en algo aburrido, ¿no? Algo que dices, bueno, no estoy teniendo una conexión entre lo que pasó. Y por lo regular siempre hay dos quejas principales. La primera es que si no hay aplicaciones creativas, los oyentes van a protestar con justa razón diciendo siempre lo mismo. ¿Vieron? Hay predicadores que ya somos tan predecibles, que iniciamos de la misma manera, que tocamos los mismos textos, que tenemos las mismas ideas, que contamos el mismo chiste y que terminamos de igual forma. Entonces, el predicador da la misma aplicación a todos los pasajes, sea del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, sea algo que hable sobre la fe, que hable sobre el perdón, que hable sobre los alimentos. El predicador siempre, ¿no? Va a hacer lo mismo. Un predicador que es predecible, hermanos, ¿no? Entonces ya, si la gente lo escucha de manera repetida, dice, yo ya sé de qué va a predicar, ya sé de qué va a hablar. Porque siempre dice lo mismo, siempre habla lo mismo y siempre termina retándonos. Entonces, es muy importante esto y vamos a aprender en la cursada cómo hacer aplicaciones y aplicaciones creativas. No siempre lo logramos. Les habla alguien que yo batallo mucho con eso, pero que sí o sí tenemos que seguir aprendiendo. Y la segunda queja que encontramos cuando el predicador carece de aplicaciones creativas es que va a haber una reacción negativa en la gente, en sus oyentes, en la iglesia, reflejando que el sermón no tiene una relación suficientemente directa con el mundo, con sus necesidades, como para que le resulte útil o le resulte interesante. Entonces, no hay una conexión con lo que hoy estamos viviendo, ¿no es cierto? Con lo que hoy estamos viviendo. Les pongo un ejemplo. Miren, allá afuera, ¿no? La gente que nosotros tratamos, ya sea los sábados en el culto, ya sea los sábados cuando damos el sermón, ¿no? O con las mujeres, los jóvenes, etcétera, las personas viven realidades diferentes. Se enfrentan a situaciones y a crisis diferentes. Algunos perdieron el trabajo en la semana y están muy preocupados porque no saben cómo van a salir el mes y no saben cómo van a conseguir un nuevo trabajo y que un trabajo sea bien remunerado. Entonces ellos van al sermón tratando de escuchar algo que les aliente un poquitito, ¿no es cierto? Se preocupan, la gente afuera está preocupada por lo que está pasando con sus hijos, ¿no?
los hijos que se van de casa, los hijos que son rebeldes, los hijos que son complicados, los hijos que son retobados, los hijos que ya no quieren ir a la iglesia, que están pasando por momentos de rebeldía espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos padres que están siendo confrontados con la realidad que están viviendo en su casa. El esposo, ¿no? Está siendo cada vez más complicado, está tomando reacciones muy violentas. La esposa, ¿no? Está tomando actitudes de incomprensión, de reacciones basadas porque tiene mucho estrés. En fin, hay problemas en casa, ¿no? Algunos hasta incluso les está preocupando que la maleza, el yuyo, el pasto está invadiendo todo dice, ay, tengo que cortar el pasto, tengo que cortar el yuyo. Rara vez, hermanos, rara vez nuestros oyentes, la iglesia, les quita el sueño a causa de lo que vivieron los jebuseos, los cananeos, los amorreos, ¿no? Este, los cananitas o cananeos, ¿no? Los amonitas, los moabitas, que todos son pueblos que el texto del Antiguo Testamento tiene mucho que ver. Además, hermanos, poca gente, ¿no? Se preocupa como diciendo, ay, 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 yo quiero ver qué le pasó a Abraham, qué le pasó a Moisés, qué le pasó a Pablo, ¿no? ¿Cómo le hicieron ellos? Ellos ya vivieron su vida y ya sabemos en qué termina su vida y ya sabemos en qué termina lo que ellos hicieron, ¿no? Lo que me interesa saber es qué me pasa a mí, qué me está sucediendo a mí. Eso es lo que quiero saber. O sea, con el debido respeto, no me interesan los cananitas, me interesan los argentinos y me interesa qué está sucediendo hoy en mi país, ¿no? Entonces, la gente no duerme pensando en los precios de la mercadería, hermanos. La inflación no alcanza. Ay, 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 hermanos, hoy aquí en Argentina el huevo se fue a las nubes, ¿no? Un producto básico para la comida argentina, porque una ensalada de papa sin huevo no es ensalada de papa. El tipo que se pone exquisito. Pero eso no sé, hermano, pero de verdad, o sea, nos preocupa decir, Dios mío, vos vas a la tienda y comprar 2 cosas, 3 cosas, ya, ya te gastaste 1,000 pesos, 2,000 pesos, ¿no? A veces no dormimos por el fracaso de las cosechas, no llovió, Señor, se perdió la cosecha, no vamos a cosechar, no va a haber un ingreso, tengo deudas, la discusión con la novia, ¿no? Me quiere dejar o me abandonó y hay varios jóvenes que andan allí todos tristes y abandonados porque el amor de su vida los dejó, el diagnóstico de una enfermedad terminal, ¿no es cierto? De alguien que ha recibido un diagnóstico donde el médico solamente mueve la cabeza como en señal de decir algo anda mal, una vida sexual frustrante, ¿no? Hay muchos que experimentan no una plenitud en su vida sexual, en su matrimonio, ¿no? Eh, Algunos están siendo muy tentados para buscar en otros lugares eso, cometiendo pecado de fornicación y de adulterio. Hay una tensión muy grande, hermanos, de competencia en el trabajo. Hay muchos que estamos nerviosos porque si yo no me pongo las pilas, si no me aplico, me van a correr y van a poner a otro que sí es más competente o que ha mostrado más competencia. O vieron, siempre hay un chupamedias en el trabajo que a veces trata de ganarse el favor de los patrones o de los jefes, ¿no? A través de hacer cosas, ¿no? Para quedar bien. Y eso es una tensión. Estas cosas, hermanos, y muchas otras más, son las que preocupan a nuestros oyentes. ¿Qué decir de los que nos dedicamos a la predicación, ¿no? ¿Qué decir de algunos que estamos sujetos a nuestro salario, que a veces puede ser no mucho, puede ser poco, y que vos estás armando tu sermón, pero por otro lado estás pensando cómo vas a terminar el mes? O sea, ¿cómo le vas a hacer
para la necesidad que tienen tus hijos en la escuela, las deudas que tenés. Entonces hay una lucha muy grande entre el predicador, el que está armando el sermón, y lo que está pasando a su alrededor. Por eso, hermanos y hermanas, predicadores y predicadoras, deben recordar esto. Si el sermón no tiene que ver mucho con ese mundo, con esto que todos vivimos, la gente, los oyentes, se preguntarán si en realidad ese mensaje es útil para ustedes. He escuchado sermones, hermanos, donde uno cuando sale del sermón, uno se vuelve experto en Antiguo Testamento, por ejemplo, porque el predicador le encanta el Antiguo Testamento. El Nuevo no le gusta, no toca temas, todo es Antiguo Testamento, Israel, el reino del norte, el reino del sur, la pelea con los moabitas, con los amonitas, los reyes, ¿no? Ezequías, Josías, Omri, Amón, Absalón, David, y bueno, hay una serie de personajes, de lugares, de ciudades, y he escuchado sermones que uno termina siendo experto en eso, pero, pero poco me dijo el texto bíblico o el sermón sobre mi realidad, sobre lo que yo estoy viviendo. Esto, hermanos predicadores y predicadores, deben tomarlo muy en cuenta. Por eso yo les decía que cada uno de nosotros tiene que despertar ese sentido de espiritualidad, de poder ser sensibles a lo que está viviendo su congregación, de poder mirar a su interlocutor, es decir, a la persona o a las personas que tienen enfrente y ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y a partir de allí, tomar el texto bíblico y volcarlo en esta necesidad. Consecuentemente, el predicador, la predicadora, debe olvidarse de hablar solo en cuanto a la eternidad y hacerlo también al momento en que estamos viviendo. No solamente tenemos que decir, hermano, ustedes no se preocupen, en la eternidad vamos a gozar de todo lo que no gozamos ahora. Eso es correcto, eso está bien, eso es bíblico, pero no me dice nada porque nadie ha vivido en la eternidad. Nadie sabe lo que vamos a vivir en la eternidad. El texto bíblico no nos da muchos detalles, nos da uno, dos, casi nada de cómo será la eternidad. Entonces, nadie sabe a ciencia cierta lo que va a suceder en el futuro. Lo que sí sabemos, y sabemos a ciencia cierta, qué es lo que estamos viviendo en nuestro presente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto me interesa que ustedes lo tengan de claro desde ya, ¿no? Y sepan lo importante. Vamos a tener una clase de aplicaciones, lo importante que es la aplicación en el sermón. Walter Liefeld dice, hablando de la predicación expositiva, la naturaleza esencial de la predicación expositiva es, por lo tanto, predicación que explica un pasaje de manera tal como para guiar a la congregación a una aplicación verdadera y práctica de ese pasaje. En términos comunes, los predicadores nos convertimos en un puente. Construimos puentes en nuestros sermones. Porque lo que vivió el escritor sagrado, los personajes del texto bíblico hace 2000, 3000, 4000, 5000 años, los traemos de ese lugar a través de nuestro puente que vamos construyendo en nuestro sermón, ¿no? Lo traemos, lo traemos, lo traemos, lo traemos hasta que lo plantamos en la realidad de personal y actual de nuestros oyentes. Y entonces nuestros oyentes dicen, ok, Moisés, Abraham, Pablo pasó eso, aquello y lo resolvieron de esta manera. Ahora nosotros estamos pasando por esta situación. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ah, ¿qué principios básicos vamos a tomar? ¿Qué ejemplos vamos a tener? Etcétera, etcétera. Entonces, he querido resaltar, hermanos, las bondades y las virtudes de manejar de manera correcta todo lo que significa la predicación expositiva. ¿Ok?
Entonces, de esa manera, nuestros oyentes van a estar contentos, van a aprender, van a ser edificados, van a tener alimento bueno, saludable, variado. Un alimento, hermanos, que no siempre va a ser lo mismo. Imagínense ustedes tener que comer todos los días, este, hasta el asado, fíjense, que a mí me encanta el asado, que yo diría, yo comería todos los días asado. No es cierto, ¿no? Si yo hoy a la tarde, al almuerzo como un asado, a la noche otro asado, mañana al almuerzo un asado, a la noche otro asado, pasado al almuerzo un asado, a la noche. Y en una semana yo le voy a decir a mi esposa, no más carne, no quiero más, haceme unos zucchinis rellenos de más zucchini. Unos zucchinis rellenos de zucchini. No quiero ver la carne más. Lo mismo sucede con nuestros oyentes cuando el predicador es repetitivo, es reiterativo, siempre no investiga más, no profundiza más. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros, sin llegar a juzgar a nadie en lo absoluto, ¿no es cierto? No pensar en los predicadores, porque, insisto, yo soy uno de ellos y sé lo difícil que es manejar todo esto. Debemos pensar en nosotros. Nosotros debemos levantarnos como una nueva generación de predicadores y predicadoras que por la gracia de Dios estamos teniendo estas herramientas. Estamos teniendo esta oportunidad. Yo les pido que no la desaprovechemos. ¿Recuerdan ustedes que al principio de la clase yo les decía, para los que nunca han predicado, estos términos les pueden sonar re extraños, muy extraños? Este, y para los que ya han predicado, para los que ya durante algún tiempo ya han predicado, etcétera, les va a costar mucho trabajo cambiar sus moldes. Y van a ser muy tentados a decir, bueno, yo voy a probar la materia de predicación expositiva, pero después voy a hacer igual que siempre, como yo sé, porque me siento más cómodo con lo que yo sé. Tienen que romper los moldes. Y yo les ruego en el nombre de Jesús que rompamos los moldes para poder tener cada día generaciones de predicadores y predicadoras que construyan puentes, constructores de puentes. En términos generales, ¿cuáles son los elementos dinámicos? En resumen, el sermón expositivo va a tratar con un solo pasaje básico de la escritura que les dije que era una porción más o menos extensa y ahorita vamos a manejar 3 ejemplos. Segundo, el sermón expositivo, hermanos, tiene que ver con una integridad hermenéutica, es decir, debemos interpretar correctamente el texto. No debemos conformarnos, ¿no? Con abrir la Biblia y en el primer versículo que nosotros tengamos, predicar sobre eso, cuando ni siquiera hemos sabido quién lo escribió, cómo lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió. Preguntas que un hombre que hace hermenéutica son básicas para charlar con el texto. Entonces, debemos, hermanos, ser muy conscientes de eso, ¿no es cierto? Y bendigo a Dios porque, bueno, nuevamente están en este seminario para aprender. El sermón expositivo, hermanos, debe tener una cohesión, debe unir todas las piezas para darle un cuerpo, un sentido a la idea que quiere compartir. Debe tener, debe tener cohesión, debe tener este, un sentido nuestra idea. El mensaje expositivo, hermanos, o la predicación expositiva, tiene movimiento y dirección porque al manejar aplicaciones creativas, al manejar puntos de apoyo, al manejar ilustraciones, al manejar una correcta introducción, al manejar una excelente conclusión, al manejar un lindo título del sermón, al elegir correctamente el texto sagrado, ¿no es cierto? Eso hace que el sermón fluya de una manera especial, fluya con movimiento, con dirección, es decir, hay un movimiento en sí mismo en todos los elementos que van a componer la predicación expositiva.
Y bueno, como lo dijimos, el sermón, la predicación expositiva, sí o sí tiene que ser aplicada a nuestros creyentes. Entonces, cuando hablamos de predicación expositiva, hermanos, recuerden, pregunta de examen. Debe haber un pasaje básico, debe haber integridad hermenéutica, debe haber cohesión, coherencia, debe haber movimiento y dirección y debe tener aplicación. Si esto está en nuestro sermón, entonces estamos seguros de que podemos trabajar la predicación expositiva. Muy bien. Hagamos unos ejemplos. Bueno, esto yo ya les puse de tarea y les di 3, ¿no? Aun cuando me parece que 2, perdón, 2. La pesca milagrosa. Yo en este caso elegí, bueno, aparece solo en Lucas 5 del 1 al 11. El buen samaritano, que es una linda eh, parábola de Jesús. Y el otro ejemplo que les puse para trabajar fue la hija de Jairo y la mujer de flujo. Elegíle la versión de Marcos, ¿no? La versión de Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 43. Ok, vamos a compartir ahora en la clase, pero déjenme darle estas preguntas que si ustedes leyeron los textos, ¿no es cierto? Y que lo releyeron, sabrán básicamente cómo contestar estas preguntas. ¿Cuál es el concepto o idea general del texto? Ya tenemos el primer requisito que vimos en la parte de atrás, ¿no es cierto? En esta diapositiva, perdón, voy un poquito atrás. Un solo pasaje básico de la escritura, ya lo tenemos acá. O la pesca milagrosa o la hija de Jairo y la mujer de flujo. Cualquiera de esos dos. Ya, si se dan cuenta, es una porción extensa, más o menos extensa, de un solo tema. ¿Me explico? Eso es sermón expositivo. Si solamente planteamos Lucas 5:1, por ejemplo, no es sermón expositivo, porque es solo un solo versículo. Entonces ya cumplimos este requisito. Ahora vamos a cumplir los otros. Vamos a profundizar en el texto, ¿no? ¿Qué análisis histórico, literario, gramatical nos merece el texto? Tercera pregunta. ¿Cuál es el mensaje para usted como predicador? ¿No? Primero, acuérdense, tiene que venir para con nosotros hoy. Y 4, ¿cómo construimos los puentes? ¿Qué aplicación práctica tiene ese texto para nuestro hoy, para nuestro presente? ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar en estas 4 preguntas. ¿Cuál es el concepto o idea general del texto? ¿Qué análisis histórico, literario, gramatical, hermenéutico les ha merecido el texto? ¿Cuál es el mensaje que primero para usted, como predicador, lo tiene? ¿Y qué aplicación práctica va a tener ese texto para si usted lo estuviera predicando, ¿no? ¿Cuál sería la aplicación que usted le daría a sus oyentes? Bien, voy a salir de la presentación. Espero que podamos nosotros recordar estas preguntas. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el análisis que tuvimos? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Y cómo construimos nosotros ese puente. Muy bien, vamos a trabajar un poquitito. ¿Quién quiere comenzar respecto de la lectura que eligió? Primero vamos a contestar la primera pregunta. ¿Cuál fue la idea principal que ustedes rescataron de ese texto? Si quieren citar primero cuál historia eligieron y luego compartir cuál fue la idea principal que ustedes encontraron en este texto. Bueno, a ver, aclaremos algo. ¿Hicieron la tarea?
Ay, Capaz si no hicieron la tarea. A ver, vamos primero con Norma, porque Norma incluso hasta un videíto hizo y no lo pudo subir, pero bueno, ahora vamos a ver. ¿Qué historia eligió Norma? bueno, yo, pastor, elegí primero la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿Cuál y es la le idea puse, principal que sí, encontró en el texto? sí, de que un hombre, vamos a decir, era un principal de la sinagoga, siendo un principal era, y busqué en internet, que el trabajo de un principal de la sinagoga era trabajar organizando los cultos. Él estaba encargado del tema el tema de la adoración y la oración en la iglesia. Eso hacía un principal de una sinagoga. Pero él viene a Jesús como un padre. Eso es lo que yo entendí. Y se postra delante de Jesús, rogándole por un milagro para su hija, pero ya no como principal, sino como padre. Eso es lo que pude entender. Muy Y bien. él se postra delante de Jesús y le ruega. Y en ese interín que él se postra y le pide a Jesús ese milagro, aparece otra persona pidiendo también un milagro, pero a escondidas, ¿no? Por la fe que tenían los dos, él ya le toca el manto de Jesús y queda sana de su azote. Pero también ella viene y se postra delante de Jesús y le rogaba, vamos a decir, y también fue descubierta esa mujer cuando descubrió que estaba sana. Jesús le descubrió a ella y ella ya no tenía que contar toda la verdad, ¿no? Bueno, y ahí entonces ella le cuenta y Jesús ya no le trata a ella como una mujer, sino como una hija. Eso es lo que yo pude entender. Ok. En ese tiempo le avisan a Jairo que su hija murió. Y Jesús se da cuenta y le dice a Jairo, cree solamente, no temas, cree solamente. Y Jesús se acerca después a la casa de Jairo y resucita a la hija de Jairo. Eso es lo que pude entender. Ok, muy bien. Sí. Claro. ¿Quién más trabajó esta historia de la hija de Jairo? Ricardo y Esme, vamos a ver. ¿Cuál fue la idea que ustedes encontraron? Ricardo, si querés, o sí, quien sea. Sí, hermano. Dios le bendiga. Sí, yo trabajé también esta historia que está muy linda. El concepto general que yo vi es aferrarse en la fe a Jesús por más difícil que esté la situación. Ese es el concepto básico, el concepto general que yo tomé de ese pasaje, ¿no? Después, déjenme buscar cuál era la otra pregunta. Está bien, no, vamos con la primera pregunta, está bueno. Vos planteas como idea principal o el concepto principal, nuevamente me repetís. Sí, la fe en Jesús por más difícil que esté la situación. Ok, muy bien, excelente apreciación del texto, muy bien. Esme, estamos contestando la primera pregunta. ¿Cuál es la idea que nosotros vemos en este? Y estamos trabajando ahorita esta historia, vamos después a trabajar la otra historia. Coincido con los hermanos en cuanto a la historia. Yo consideré como punto central la fe, esa fe ciega totalmente, esa fe de esperar algo sin saber si sí iba a causar un efecto, ¿no? Tanto en la vida de Jairo para la salud de su hija, como para la mujer que estaba siendo azotada por esta enfermedad de 12 años. Y que
para ella simplemente con el hecho de alcanzar a tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo, para ella era más que suficiente. Y fue esa fe que ella hizo que se desprendiera del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y quizá para la vida de Jairo, en cuanto a que podría pensarse, ¿no? Que por el hecho de estar atendiendo a la mujer, pues se fue el tiempo, ¿no? Y la vida de su hija se perdió. Nuestro Señor Jesucristo le hace hincapié en decir, solamente cree. Con eso es más que suficiente para que su hija pudiera resucitar. Entonces la idea para vos es la fe, en La términos fe. generales. Muy bien, Sí. muy bien. ¿Alguien más trabajó esta historia? Mario, ¿trabajaste esta historia? Adelante. ¿Cuál es la idea que encontraste? Bueno, yo en primer lugar también como que me basé en la fe, pero después traté de volver a leer y releer un poco más la historia, y por ahí la idea principal que saqué fue el poder de Jesús sobre la enfermedad y sobre la muerte, que son por ahí los dos temas que trata ahí, ¿no es cierto? Cuando le cura a la mujer y cuando le devuelve la vida a la niña. Por ahí también volví un poquito a las historias anteriores que se encuentran ahí en el Evangelio, y como decía, el poder de Jesús sobre la naturaleza, después el poder de Jesús sobre los demonios, ¿no es cierto? Cuando sacaba a los demonios del joven, y por eso me quedé más con esa idea principal del poder de Jesús sobre la muerte y la enfermedad. Ok, gracias, gracias. ¿Alguien más trabajó esta historia? ¿Hermana Esther? Sí, hermana Esther, perdón. Está buscando el micro, supongo. Sí, solo necesita habilitar el micro, Esther. Ahí donde está el microfonito abajo, ahí. Yo no sé si yo puedo hacerlo desde acá, a ver. No, yo no le puedo habilitar. Ahí está. Hola, lo estaba haciendo en otro lugar, perdón. Bueno, Adelante. con respecto a Jairo, a su hija, coincido con los hermanos en que es la fe lo principal que aparece en la lectura. Lo que yo vi también que un poquito por las situaciones y el estado de la mujer que padecía el flujo de sangre, era considerada para los judíos impura, y entonces la mujer se hace presente y lo toca a escondidas a Jesús, y bueno, ahí donde Jesús después dice que salió poder de él. La mujer se acerca y confiesa que lo buscaba para sanar, y bueno, y en el instante fue sanada. Y bueno, también en el texto en general noto que todos tenían mucha necesidad de Dios, porque Jesús había estado con una multitud que lo estaba buscando, y bueno, a su vez Jairo, que viene a hacer la petición. Y bueno, coincido también que fue la fe de él que fue a buscar a Jesús para que sane su hija, ¿no? Que después la resucitó.
bueno, eso que ellos sabían que en Jesús estaba la salvación de su alma y suplía las necesidades que ellos tenían en el momento. Ok, buenísimo. Gracias, Esther, gracias. ¿Alguien más trabajó esta historia, hermanos? ¿No? Bien. Ahora, no sé si usted ya ahora trabajamos con la otra. Y para los que trabajaron la segunda les va a ser más fácil decir lo que ahora quiero compartirles. Miren. Aquí se plantearon varias ideas, varios conceptos, ¿no? Algunos lo vieron desde el punto de la fe y lo vieron desde esa fe que tuvo Jairo, que tuvo la mujer. Otros lo vieron desde la soberanía de Dios o del poder de Jesús para sanar, ¿no? Jesús como sanador, como restaurador, como el que hace milagros, como el que hace prodigios. Otros lo vieron como la necesidad que había entre la gente, ¿no? Entre la gente para buscar a Jesús o buscar de Jesús algo. Otros vieron el texto desde los ojos de la mujer, ¿no? Desde su necesidad. Otro lo podríamos ver desde los ojos de Jairo, desde la perspectiva de lo que está viviendo Jairo. Esa sería una idea de cómo Jairo está mirando todo lo que está aconteciendo a su alrededor. Otra idea, ¿no?, de este texto es cómo mirar lo que está sucediendo en los ojos de los discípulos. No notaron eso, pero ustedes al leerlo se dan cuenta que hay una participación especial de los discípulos con una pregunta y un diálogo ahí raro, muy raro entre Jesús y sus discípulos, muy raro. Y además muy lindo y muy profundo, porque la pregunta de Jesús, ¿quién me tocó? Y la respuesta de los discípulos es decir, Señor, ¿vos me estás cargando? O sea, ¿en serio me estás haciendo esa pregunta? Si hay un montón de gente, ¿cómo decís que me han tocado? Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Si el predicador no tiene clara la idea que va a utilizar para poder hablarle a la gente, entonces va a ser una ensalada. Porque entonces va a hablar de la fe, va a hablar de Jesús, va a hablar de lo que sintió Jairo, va a hablar de lo que sintió la mujer, va a hablar de lo que sintieron los discípulos. Va a ser toda una ensalada, ¿no es cierto? Que finalmente al oyente lo único que le va a sonar es una historia con muchas historias dentro. Hay que tener cierta habilidad para poder hilvanar todas estas historias, ¿no? Pero en esencia, lo que quiero decirles, hermanos, es que esta porción de la escritura, incluso fíjense hasta dónde el predicador puede llevar su idea o su concepto. Mirar la historia a través de la chica, ¿no? De la chica que fue resucitada. De la chica que fue resucitada. Porque ella forma parte de la historia. Ella es el resultado de la fe. ¿Cómo hablar de la chica que se resucitó? Que pobrecita ni le damos bolilla porque bueno, pues como que no tiene mucha importancia. Claro que tiene importancia porque es el resultado de la fe, es la prueba viviente, ¿no? De la fe. Fíjense, hermanos, cómo haciendo una relectura, uno mira muchas cosas que el texto bíblico da, ¿no? Que el texto está allí, te lo está gritando, diríamos, ¿no? Y que pocas veces lo percibimos porque nos vamos por la generalidad. Ahora, lo que quiero plantear, hermanos, es que en la medida en que el predicador o predicadora asuma buscar la idea, tiene que formar el cauce, el surco, el camino para que esa idea sea lo que permee el sermón. Porque si no, insisto, vamos a decir muchas cosas de todos, ¿no? Y vamos a terminar diciendo nada. Entonces, es mejor tomar una sola idea y centrarnos en ella, ¿no? Centrarnos en ella.
Entonces, el autor, si tu idea del sermón va a ser a través de los ojos de los discípulos, entonces tus oyentes cuando termine tu sermón tienen que tener muy clara la reacción de los discípulos. Tienen que ver a los discípulos ellos, tienen que sentir a los discípulos, tienen que escuchar a los discípulos, tienen que conocer a los discípulos, tienen que saber quién eran los discípulos para entonces entender por qué le hacen esa pregunta al maestro, ¿cierto? Y entonces la gente no va a saber de Jairo, no va a saber de esa mujer de 12 años de flujo, no va a saber de otras cosas, porque tu sermón solamente va a estar centrada en esa pregunta. ¿Me explico, hermanos? Todo lo demás tiene sentido, o sea, tiene relación, pero evidente habrá una idea principal, una idea que tú quieres que quede plasmada sí o sí en el corazón de las personas. Vamos a verlo en el otro ejemplo, ¿no? Vamos a verlo ahora. Tratemos de hacer el mismo ejercicio buscando la idea principal del otro, que era la pesca milagrosa. ¿Qué ideas se encontraron acá? ¿Quién trabajó en esta? ¿Nadie trabajó en esta? Era la pesca milagrosa, ¿verdad? La que les dije, o el buen samaritano. Sí, era, ok. Mario. Sí, yo por ahí la idea principal que saqué de esa lectura fue la de predicar en cualquier lugar, porque Jesús ahí al principio de la historia, ¿no es cierto?, está predicando sobre la barca, ¿no es cierto? No se queda dentro de por ahí la sinagoga en ese momento, dentro del templo, predicando. O sea, para mí la idea principal, aunque saqué varias ideas, ¿no es cierto? La que por ahí más me quedó fue la de predicar en cualquier lugar, que tenemos que predicar en cualquier lugar. Ok, muy bien, gracias. Por lo regular el Señor a veces predica en lugares medio raros y ahora lo vemos predicando en una barca, ¿no? ¿Anabel? Sí, no sé si me escuchan. Sí. Por ahí la idea central que saqué fue de Simón, ¿no? De que él tuvo que ver la pesca, tuvo que ver el milagro como para poder creer. Pero aún así, cuando él tuvo que ver para creer, Jesús lo eligió igual. Él lo escogió y bueno, y pienso que muchas veces necesitamos ver para creer, pero aún así dice en una parte que él se postró delante de Jesús y le reconoció que él era pecador. Creo que cuando nosotros reconocemos que somos pecadores delante de Dios, cuando nos humillamos, Él nos escoge porque Él quiere transformar nuestra vida, nos restaura y nos da una nueva vida, si nosotros nos reconocemos como pecadores. Muy bien, gracias, Anabel. La visión es sobre Pedro, ¿no es cierto? Y sobre sus reacciones, diríamos, ¿no? que él tiene, porque él termina adorándolo. Norma. Ahí estoy yo para hacer la ensalada. Porque hago una ensalada de todo. No, está bien, no, está bien, esto está bueno, no, eso nos da material para identificar, algunos no, fíjense que esto es lindo porque entonces unos dicen, mira, yo no lo había visto así, entonces eso es bueno. Sí. Vamos, Norma. Sí, pastor. Yo entendí que humanamente nada se puede hacer. Así como el hombre ese no podía hacer nada él para levantar a su hija, resucitar a su hija o ayudarle a su hija, tampoco la mujer podía hacer nada por ella porque ella ya hizo todo. Eso es lo que pude entender.
Y también entendí que los pescadores pescaron, vamos a decir, toda la noche en el esfuerzo de ellos y nada pudieron conseguir. Ajá. También pude ver eso. Y también pude ver que la palabra de Dios, que cuando Jesús le dice a Jairo, le dice, cree solamente, ¿vio? El mismo poder ese que Jesús tiene de levantar a la niña, resucitarle a la niña, el mismo poder de sanarle a la mujer, el mismo poder en la naturaleza, porque los pescados le obedecen a Jesús. Uh-huh. Con ese mismo poder de tomar la resurrección, la sanidad y el poder de hacer que los pescados vengan, en tu palabra, dice, en tu palabra, ¿vio? Eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y también le dice, no temas, le dice la misma palabra a Pedro, no temas, ¿no es cierto? Eso es lo que yo pude entender. Y de ahí le dice, de ahí van a ser pescadores de hombres, ¿no? Pero ver ese milagro, los mismos discípulos estando en la resurrección de la niña, ¿no? Viendo a esa mujer pidiendo misericordia, viendo a ese padre pidiendo misericordia, e intercediendo en la pesca, también eso es lo que yo pude entender, el poder. Gracias, Norma. Lindas ideas, claro, lindas ideas. Y me gustó cómo lo relacionó, ¿eh? La verdad que eso me gustó mucho, cómo relacionó las dos historias. La verdad que les dije estas historias no pensando en relacionarlas, sinceramente, pero hoy que Norma lo hace, muy lindo. Gracias, Norma. Gracias. Aprendí algo hoy. Muy bien. ¿Alguien más? Si ustedes algún día, hermanos, ven que alguien ha fracasado y cómo el fracaso trae serias consecuencias a la vida, ¿viste? Cuando vos pones tus fuerzas en algo o en alguien y esto fracasa, te sentís decepcionado, ¿no es cierto? Te sentís pichado, decimos acá. Te sentís repichado. Sentís que dices, ya hay tanto esfuerzo, tanto. Me esforcé tanto por buscar ese puesto en mi trabajo y no dio, ¿no? Me esforcé tanto por juntar plata para comprar tal cosa para mi negocio y bueno, sucedió este imprevisto y tuve que gastarlo. ¿Ustedes piensan, hermanos, que si ustedes conocen a alguien que ha vivido el fracaso, que vive una vida de fracaso en fracaso, ¿ustedes creen que esta historia le puede decir algo? Sí, yo creo que sí. Ok, ahora la pregunta es ¿dónde? ¿Dónde esta historia habla sobre el fracaso? Yo creo que por ahí en la parte donde Jesús le dice que vuelvan a tirar las redes y ellos dijeron, pero ¿por qué si ya estábamos pescando toda la noche y no pescamos? Y después piensan, bueno, si Jesús está con nosotros, por ahí sea diferente. Ok. Se dan cuenta, hermanos, cómo cuando uno mira la necesidad, una necesidad que hay, entonces este texto le va a traer mucha bendición porque haciendo un análisis histórico, literario, gramatical del texto, nosotros vemos que ellos eran pescadores. La pregunta es, ¿eran pescadores novatos o experimentados? Eran experimentados, ¿no es cierto? Pedro conocía el mar de Galilea, el mar de Genesaret como la palma de su mano. Toda su vida sabían, ellos eran expertos. Sabían dónde estaban los bancos de peces, sabían la hora,
sabían el lugar, conocían las técnicas más sofisticadas de la pesca en aquel tiempo porque a eso se dedicaban. Por eso Pedro dice, toda la noche hemos pescado. O sea, fíjense cómo lo incongruente. Un carpintero le está diciendo a un pescador cómo pescar. El pescador le diría, vos sabés hacer mesas, sillas, camas, qué sé yo, ¿no? Sabes clavar, sabes lijar, pero vos no sabés nada de pesca. Y entonces Jesús se convierte en un, ¿cómo se llama? En una palabra de esperanza a ellos. Y les dice, echen la red. Y entonces la fe, hermanos, está allí presente. Porque la fe dice, hemos hecho todo esto, nosotros somos los expertos, nosotros somos los que sabemos, pero nos declaramos ante ti necesitados, incompetentes. Le vamos a hacer caso a un desconocido que de pesca no sabe nada, pero en tu nombre echaré la red. Y ahí, hermanos, tienen para una aplicación hermosísima, ¿no? En donde a veces nosotros fundamentamos nuestras fuerzas, nuestros éxitos en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y a veces fracasamos porque no está Jesús en nuestra barca, porque no estamos obedeciendo a Jesús, porque no le estamos creyendo a Él. Entonces, fíjense, hermanos, cómo esta idea, ¿no? Nos lleva a ir planteando un sermón que sea relevante a los oídos de las personas. Ahora, mucho más a nosotros mismos, hermanos. Díganme si ustedes en algún momento de la vida no se han sentido fracasados. Yo sí, y muchas veces. Entonces, cuando uno predica el sermón, uno lo va a traer desde el fondo del corazón. Uno va a saber lo que es sentirse fracasado, frustrado. Entonces, ya hay ese movimiento que hace la prédica, ¿no es cierto? Vemos a nuestro auditorio, elegimos el texto, vemos la idea principal y entonces aplicamos a nuestra vida y a los oyentes. Ahora, ¿ustedes creen que esta historia, hermanos, pueda funcionar para alguien que quiere hacer de su vida un despelote, perdónenme la palabra, ¿no? Que quiere como el hijo pródigo, malgastar todo lo que tiene en la vida, ¿no? Y que no le importa nada, que no quiere saber de nada ni de nadie, de la iglesia menos, no quiere saber nada de la iglesia, no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de nada, ¿verdad? Es una persona que no le interesa a Dios, ¿no? Y que él vive su vida como Martin, ¿cómo es el cantante este? Ricky Martin. Ricky Martin, que hay una canción que dice La vida loca, ¿no? Que quiere vivir la vida loca. La pregunta es, ¿ustedes creen que este pasaje le pueda decir algo a esta persona? Yo creo que sí, hermano, porque estos pescadores, estando lejos de Dios, tiraban toda su suerte, digamos, hacia la pesca, tiraban toda su suerte hacia donde Dios, hacia donde Jesús no le dijo, y recogían nada. Tiraban todo su esfuerzo. Y cuando ellos decidieron hacerle caso a Jesús, ahí es donde recogieron el buen fruto. Sí y no, mi querido Ricardo. Sí, porque lo que vos decís de la historia está allí, está plasmado y demás. Pero si alguien me dijera que ellos no tenían a Dios, diríamos, recuerden que los discípulos, antes de ser discípulos, eran judíos. Y todo judío del primer siglo eran personas
sumamente piadosas y conocedoras de la Torá, que cada año subían al templo a adorar, que tenían todas las costumbres que el Antiguo Testamento decía, ¿no? Entonces, no funcionaría mucho esa idea y forzaríamos el texto, forzaríamos la idea a algo que el texto en sí mismo no nos está diciendo. No, te agradezco que lo digas porque eso es muy común. Los predicadores somos muy tentados a eso. Somos muy tentados a eso. A ver, ¿dónde más? ¿Dónde cabría esto que le estoy diciendo? Si es que cabe, ¿eh? Norma. Sí, yo, pues, bueno, una prédica, vamos a decir, hablarle a una persona con ese texto, vamos a decir, cuando la persona está bien, no combina. Porque cuando la persona está bien, entonces, vamos a decir, se siente bien. Pero cuando tiene una enfermedad en la familia, cuando va al médico y no tiene solución, ¿vio? Cuando en el trabajo fracasó, ese texto sí vendría bien para darle una esperanza, porque no es el momento, póngale, para alguien que salió de la iglesia y está viviendo una vida loca. Con ese texto no le vamos a convencer. ¿No es cierto? No se va a usar ese texto. Pero cuando la persona, cuando los amigos le dejen, cuando llegue el momento de la enfermedad, ¿no? Cuando las cosas van mal en el trabajo, ese texto sí se le puede usar. Tiene que llegar el momento para usar el texto también. Ok. Sí y no, Norma. Sí. Enseñe, pastor, enseñe. Sí, porque lo que usted dice es correcto. A veces las situaciones que uno pasa, uno se vuelve más sensible, ¿no? A esto, se vuelve mucho más sensible. Y entonces hay momentos en donde uno es más receptivo al mensaje. Como usted dice, una enfermedad, un familiar que está agonizando, pero cuando estamos bien, no funciona ese texto. Me parece que no, porque si ustedes son cuidadosos del texto, dice que la gente le agolpaba, es decir, quien está escuchando este sermón, quien está presente en esto que está sucediendo, hay personas que están bien y hay personas que están mal. Hay personas, ¿no es cierto?, que pueden buscar a Jesús porque necesitan ser sanados, restaurados, porque tienen a su hija muriendo, en el caso de Jairo, etcétera. Pero hay personas que solo buscaban al Señor para llenarse la panza, para comer bien, diríamos, ¿no? Entonces, este es un texto donde no hay un auditorio específico, no es un texto que esté enmarcado solamente con los enfermos, sino que es un texto que abarca a todas las personas. Por eso la pregunta es, yo puse mi ejemplo, ¿no? Si alguien vive una vida loca, desordenada, que no se quiere sujetar a nadie, mi pregunta es, ¿este texto tendrá algo que decir? Ahora ya los puse a dudar. Pensaría que sí. Pensaría que sí. Si ustedes fueron muy cuidadosos del texto, se dan cuenta, ¿no es cierto?, que cuando Jesús termina de dar este sermón a las personas, en primer lugar, dice que había mucha gente. Hay varios escritores, hermanos, que dicen que a veces las multitudes de que seguían a Jesús, a veces eran entre 10,000 y 20,000 personas. ¿Pueden imaginarse lo que eso es, hermano? Algún día han ido a un estadio de fútbol, no sé cuántos, 40,000, 60,000 espectadores tiene un estadio de fútbol, ¿no es cierto? Yo he ido de béisbol, porque yo soy fanático del béisbol. Cuando todos empiezan a salir, hermanos, es un problemón, porque vos no mirás a nadie, o sea, vos tenés que sujetar bien a tu hijo, a tu hija, porque si no, te perdés entre la multitud. Ok. Y si ustedes se dieron cuenta, hermanos, dice
que cuando la multitud se agolpaba alrededor de él, es decir, no eran 5 personas, no eran 10, ni 20, ni 1000, eran 5000, 10,000. Estar rodeado de toda esa gente te hace imposible ver a las personas. Miras a todos, pero no miras a nadie. Y el texto dice que él vio a dos barcas y los pescadores que estaban lavando sus redes. Dios te está mirando a ti y Dios sabe quién sos. Dios sabe tu vida. Vos pensás que el Señor no te mira y pensás que vos podés hacer de tu vida lo que tú quieras. Pero yo quiero decirte algo. El Señor te está mirando porque eres especial para Él. Él miró a estos hombres que lavaban sus redes en medio de una multitud que le era imposible que los mirara. ¿Y por qué Él mira solo a ellos? Porque Él sabe que ellos tienen necesidad. Ahora, la pregunta es, ¿estos hombres, hermanos, tenían necesidad de pescar? A ver, voy a decir bien, de pescar pescado, ¿será correcto decir eso? De pescar peces, porque el pescado ya está pescado, de peces. ¿Ustedes creen que estos hombres tenían la necesidad de pescar peces? ¿Sí? Para los ojos de estos hombres, sí. Para los que están lavando las redes, sí. Para Jesús, no. Jesús no le importa, no le interesa que estos hombres tengan pescado. Porque, hermanos, los pescados, por muchos que hayan sido, al año, o al medio año, o a los 2 años, se iban a acabar. Jesús no le interesa eso. ¿Qué le interesa a Jesús, hermanos? Si ustedes fueron muy cuidadosos del texto, dice que él se acerca a una de las barcas, que era de Simón, ¿no? Y dice que le ruega apartarse de ella para subirse a ella. Jesús no llega a la vida de las personas, hermanos, tumbando puertas. No llega a la vida de las personas a la fuerza. Él llega y ruega. ¿Se pueden imaginar a Jesús rogando? Lo mismo, voy a hacer lo que hizo Norma, ¿no es cierto? Con Jairo, rogando, porque dice que llegó y le rogó a Jesús. En la historia de Jairo, Jesús es al que le ruegan. En la historia de la pesca milagrosa, ahora es Jesús quien ruega. Y el ruego, hermanos, es un signo de gracia. Y cuando alguien vive una vida desordenada, nosotros tenemos que decir, el Señor está rogándote, te está suplicando entrar a tu vida, entrar a tu corazón, a tu barca. Él no quiere entrar a la fuerza. Él todos los días, con amor, se acerca y te dice, hijo, aquí estoy. Aquí estoy. Déjame entrar, por favor. Y si se dieron cuenta, hermanos, del texto, dice que una vez que él enseñó, cuando terminó de hablar, el tripulante se convierte en capitán. ¿Vieron esa transición? ¿Notaron ese cambio? Primero, Jesús le ruega. Una vez que Jesús ya está en la barca, ¿no? Y que ya se instaló en la barca, ahora ya no ruega más. Ahora se convierte en el capitán de la nave. Ahora es el que ordena. Ahora es el que dice, vamos mar adentro. Ahora es el que dice, echen las redes. Ahora es el que dice, hágalo de esta forma. Ahora él dice, porque él quiere convertirse en el capitán de nuestras vidas, porque él sabe cuál es el mejor camino para nosotros, para ti. Muestra autoridad, claro, como dice esto. Ahora ya no ruega. Y eso es lo que hace Jesús en nuestra vida, hermanos, ¿o no? ¿No está ahora Jesús tomando el control de nuestra vida, de nuestro corazón? Ahora Él se convierte en nuestro capitán y nosotros con gozo y con alegría seguimos sus órdenes. Porque Cristo quiere ordenar nuestra vida. Cristo quiere darle un sentido. Vos estás queriendo desperdiciar tu vida y bebértela de un bocado o de un trago, perdón.
Pero Jesús tiene planes especiales para ti de manera diferente. Quiere mostrar el milagro de lo que significa que Él esté en tu vida y en tu corazón. ¿Cuál es la diferencia entre los discípulos horas antes en la noche y los discípulos horas después en el día? La única gran diferencia, hermanos, porque están en la misma barca, usan las mismas redes, están en el mismo río, están en el mismo lugar, ¿no? Todo tienen lo mismo que en la noche. A la noche tienen lo mismo que tienen ahora, ¿no? ¿Cuál es la única diferencia? ¿Qué es lo que hizo diferente, hermanos, ahora eso? ¿Qué lo hizo diferente? ¿Dónde notan la diferencia? Porque, insisto, o sea, la barca era la misma, las redes eran las mismas, el mar era el mismo, hacer todo era lo mismo. ¿Cuál ahora es lo diferente? Claro, Jesús. Jesús. Porque ahora Jesús está en la barca. Horas antes, a la noche, Jesús no estaba en la barca. ¿Se dan cuenta, hermanos, entonces, cómo una necesidad, cuando vemos el texto, ¿no es cierto? Claramente podremos nosotros mirar la manera en que el texto nos va guiando cuando tenemos clara la idea que queremos transmitir. Entonces, podemos verlo desde distintos ángulos. Y fíjense que en este sermón que estoy armando, que les dije, ¿no? No tomé a Pedro como me lo planteó Anabel, ¿no? Que también podríamos desarrollar, porque el tema de Pedro que plantea Anabel es maravilloso. No planteé tanto el tema que dijo Mario, ¿no es cierto? En el sentido de decir, bueno, el lugar donde se predica, que ahora es la barca, ¿no? Y no es ahí. También podríamos hablar sobre eso. Pero fíjense cómo ver algo que es muy actual, muy de nosotros, ¿no? Con un texto como este, podemos compartir la palabra del Señor. No sé si me expliqué, hermanos. No sé si fui claro en lo que quiero transmitirles. ¿Sí, Norma? Y por eso usted enseñaba que nuestro mensaje tiene ese Jesucristo. No le escuché muy bien, Norma, se entrecortó. ¿Cómo? Porque usted nos enseñaba esos días que Jesucristo tiene que ser el centro del mensaje. Ahí está. Bueno, gracias, Norma. Claro, porque finalmente es eso, hermanos. O sea, uno termina hablando del Señor Jesús. El mensaje es cristocéntrico, claro que sí. Bueno, no se espante. Vamos a tener la siguiente hora que vamos a tener. Voy a darles consejos de cómo encontrar estas ideas. Porque mire, la pesca milagrosa tiene muchas. En el caso de Pedro, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos hablar de Pedro? ¿Notaron algo curioso de la relación de Pedro con Jesús? Yo por eso les decía, lean y relean el texto bíblico. ¿Qué dato curioso encontraron entre la relación de Pedro con Jesús en este relato? ¿Aarón? Buenos días a todos, ¿cómo andan? Bien, Bien, amigo. por ahí algo de lo que me llama la atención es el hecho de que pasó de ser un pescador un pescador justamente de peces, al hecho de que le dice Jesús, no temas, desde ahora pescarás hombres. Eso es algo interesante por ahí para analizarlo en el punto de vista que Fíjate le que ahí invita a ser parte de su grupo de evangelismo o de llevar justamente la palabra. Fíjate que muy buena idea. Esa es una idea, ¿no? Que también puede aplicarse para el tema de evangelismo. O sea, ¿qué idea se ocurriría ahí, hermanos? A mí se me ocurre pensar cuáles realmente no los grandes desafíos que alguien debe tener para predicar el evangelio, ¿no?
O sea, y ahí tenemos para desarrollar algo, ideas interesantes. Pedro dejó sus redes, es decir, dejó todo, o sea, renunció a todo para seguir al Señor. Y eso hoy necesitamos. Pero en su relación con Jesús, ¿qué cambios hubo? No en la encomienda, sino en su relación con Jesús. Bueno. Sí, sí, adelante, adelante. Ustedes abran micrófono y métanse. Bueno, yo lo que puedo entender es que Pedro reconoce a Jesús, el poder de Jesús. Él, vamos a decir, él reconoce, porque él se postra delante de Jesús, ¿no? Y le dice que Jesús se aparte de él, porque él se sentía pecador, ¿no? Él veía que Jesús tenía algo tan poderoso que le confrontaba. Él como tenía temor de lo que Jesús tenía, pero a la vez se sorprendía de Jesús y quería eso también. Dice como que el temor se apoderó de Pedro. Uh-huh. Él se arrodilla delante de Jesús y le pide que Jesús se aparte de él. Okay. Y ahí él vio como la impotencia que él tenía como hombre y Jesús como Dios, pero siendo hombre, ¿no? Muy bien, muy bien. Algo por ahí va, Norma. Casi le pegó a la tecla, Norma. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cómo fue ese cambio, Mario? ¿Qué notas? Como que Pedro no se sentía digno de estar frente a Jesús, ¿no es cierto? Que Jesús esté con él y lo llame, ¿no es cierto? Ok. Fíjense que las mejores verdades siempre están frente a nosotros y no las logramos ver. Pasa como en la clase de espiritualidad, todo lo espiritualizamos, ¿no es cierto? Y pocas veces aterrizamos en la terrenalidad. Fíjense algo curioso, hermanos. El predicador debe desarrollar la habilidad de detenerse, a veces palabra por palabra, y reflexionar. Miren, aquí sucede algo muy lindo y ustedes yo les voy a decir qué es lo que pasa aquí y ustedes me van a decir en qué situación de la vida creen que esto que voy a decir puede ser aplicable. ¿Se entiende, hermanos? ¿Me explico? O sea, yo les voy a decir qué es lo que está pasando en el texto bíblico y ustedes me van a decir en qué situación de la vida podemos predicar este texto. Fíjense algo interesante que pasa. Hay una superposición, se le llama. Lo mismo que pasa con Jesús, pasa lo mismo con Pedro. Es decir, Jesús ruega primero e inmediatamente hay un cambio de rol. Hay un cambio rotundo. De ser tripulante, Jesús se convierte en capitán. Ya vimos eso, ¿no? Ahora, este mismo efecto, el Evangelio de Lucas lo repite con Pedro. Por eso yo le decía, si lograron verlo. Porque la pregunta es, ¿cómo lo llama Pedro a Jesús en el versículo 5? ¿Cómo? Activen el micrófono porque no los escucho. Maestro. Maestro. ¿Qué pensaba Jesús qué pensaba Pedro de Jesús? Que él era un maestro. Y así lo identifica, ¿no es cierto? Ahora, un maestro, que era un maestro de la ley, ¿no? ¿Qué significado tenía para un judío del primer siglo? Pues el maestro era el que enseñaba. Era el rabino, ¿no es cierto? Que compartía enseñanzas, que compartía conocimientos, que tenía sus alumnos, sus discípulos, ¿no es cierto? Y entonces Pedro mira a Jesús como eso, como un rabí, como un maestro que tiene conocimiento. Por eso le dice, maestro, toda la noche hemos pescado. Es decir, yo sé que vos conoces mucho de la Torá. Yo sé que porque Pedro seguramente lo miró predicando desde la barca a la multitud.
mientras él lavaba sus redes. Entonces, para Pedro, hermanos, Jesús es solamente eso. Alguien que sabe, que conoce, que es importante, que mucha gente lo sigue y por eso lo llama maestro y le dice, toda la noche hemos pescado. O sea, aquí los que sabemos de pesca somos nosotros. Maestro. Para Pedro, Jesús es un maestro. Ahora, la pregunta que les hago, hermanos, ¿cómo lo llama Pedro una vez que ha visto el milagro? Señor. Señor, Curios. Curios, hermanos, o Kyrios, en griego, ¿no es cierto? Que es un término que tiene el Nuevo Testamento, es un término que solamente para la mentalidad judía, hermanos, se aplicaba a Dios, a Jehová, Yahvé, al Dios del Antiguo Testamento. Y ahora, Pedro no lo reconoce ya más como maestro, sino que ahora lo llama Señor. Y cae rendido a sus pies y se postra ante él y lo adora. ¿Vieron el cambio drástico y brusco que hay entre los personajes? Es una historia de cambios, hermanos. Una historia muy profunda de cambios, ¿no? Ahora Pedro sabe que es Dios. Ya no es un rabí, ahora es un Dios. Ahora es Dios, no un Dios, perdón. Perdón, está mal dicho. Ahora es Dios y lo llama Señor. Y se rinde a él y se postra y lo adora. Porque dice que él se postra de rodillas, adorándolo y reconociendo que era un hombre pecador, porque estaba ante la presencia del Santo de Israel. ¿Notaron ese cambio? Ahora, ¿en qué situación de la vida ustedes creen que podrían aplicar esta reflexión, esta meditación, este sermón? Sí, hermanos, quien sea, abre el micrófono y dele nomás. Para llamados a conversión. Para llamados a conversión. Lindo, hermano, me gusta. Me gusta, para un llamado, me gusta. Ahora, la pregunta sería, ¿para gente nueva o para gente de la iglesia? De la iglesia. A mí me gustaría para gente de la iglesia, porque si nos vemos a Pedro y a los demás, eran gente que conocía la Torá, que conocía la Biblia, pero que hay mucha gente, hermanos, que no está reconociendo a Jesús como su Señor. Y hay muchos cristianos, ¿no? Que solamente vemos a Jesús como, sí, nuestro Salvador, como el que nos salvó, como algo superior, ¿no es cierto? Que tenemos que aprender de él, pero pocas veces tenemos una actitud de adoración ante él. Me gusta, ¿eh? No sé qué piensen los demás, pero a mí me gusta, sí. También yo enfatizaría por el tema de llamarle a ponerle al Señor Jesús en cada momento de la vida, en el trabajo, en cada momento de la vida. Vamos a decir, cuando la persona pueda ser fiel a Dios, que sabe que Jesús está en nuestra barca, nos provee todo lo que necesitamos, pero también cuando nosotros recién reconocemos que Él es nuestro Señor. Muy bien, muy bien. Entonces, independientemente de la circunstancia que podría caber en muchas circunstancias, fíjense cómo una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Y entonces el sermón fluye, la idea fluye, se hace coherente, se hace interesante. La gente dice, a ver, para un poco, ¿quién es Jesús para mí? ¿Solo es un maestro? ¿O he llegado a reconocerlo verdaderamente como Señor de mi vida? ¿Viste? Entonces, ya generas varias reacciones en tu auditorio. Y lo primero es nosotros. Jesús es el dueño de nuestra vida, hermano, realmente. Es el capitán de nuestra barca.
En fin. Y ahí queda, pastor, una prédica actualizada. Claro. Claro, no un mensaje de 2000 años atrás, sino le traemos a la actualidad de nuestro día a Ese es día. el puente. Esto pasó hace 2000 años, hermanos. En un contexto en donde nosotros no conocemos de pesca. Si ustedes van a predicar esto en una ciudad, ¿no? Que nadie se ha subido a un bote, que nadie sabe lo que es una red, que nadie sabe lo que es pescar, ¿no? Entonces, el predicador tiene la obligación de actualizar ese mensaje y hacerlo hoy. Ese es el gran desafío de todos los predicadores. Y bueno, hay mucha tela de dónde cortar, hermanos, de esta historia. ¿Vieron? Sacamos tantas ideas. Lo único que yo les pido es que no prediquen todas en un solo momento. Porque entonces van a desperdiciar el ir descubriendo, desarrollando, planteando todo lo que significan estas historias, ¿no? Bueno, vamos al receso y les dejo solo con una más para cuando tengan que predicar un sermón. Me gusta mucho, hermanos, y esto algún día espero que alguien la predique. Tenemos un Dios de milagros. ¿Quién no quiere un milagro en su vida, hermanos? Tenemos un Dios que hace milagros. ¿Decimos amén? Claro que tenemos un Dios de milagros. Y si planteamos esto ya desde el título, la pesca milagrosa, pues ya desde ahí está lindo porque todos queremos ese milagro de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué necesitamos para tener el milagro? ¿Qué necesitamos para tener el milagro? Según esta historia. ¿A Jesús? No, Tener fe. no. ¿Qué necesitamos? Según la historia. Está ahí, hermanos. Vuelvo a repetirles. Ahora está frente nuestro. ¿Qué Es la palabra de Dios, pastor. No, Es la... no, No. no. ¿Debemos creer? No. Volver a intentarlo. Esperanza. Ahí va por ahí. Es obedecer, pastor, obedecer. Claro, hermanos, claro. No hay milagro sin obediencia. Eso es fundamental. Toda la noche hemos pescado y nada hemos tomado, pero en tu palabra echaré la red. La obediencia es fundamental, hermanos. Sabemos muchos cristianos que queremos que Dios nos haga el milagro, pero no estamos dispuestos a obedecer a Dios. La obediencia siempre va a ir antes del milagro. Véanlo en cualquiera, ¿eh? Ojo, busque cualquier milagro de los evangelios y usted va a encontrar que primero el hombre tiene que obedecer. Y eso es lo que a veces nos cuesta. A ver, todo lo que ustedes dijeron está bien, Jesús, creer, la fe, la palabra, sí, pero todo eso va enmarcado en la obediencia. Si nosotros no queremos obedecer a Dios, Dios no puede mostrar un milagro. ¿Me explico, hermanos? Bueno, profundicen sobre esta idea. Pueden tomarla como un ejemplo para su examen final. Listo, hermanos. Vamos al receso, tomamos 10 minutitos y volvemos otra vez. ¿Ok? 10 minutitos.